Nadie capaz de ofender a Dios. Nadie. Todos quisiéramos ser testigos de Dios. Todos quisiéramos ser testigos. Pero solo hay una manera de ser testigo de Dios. Ok, Pablo dijo, yo soy testigo de Dios. Se me apareció, yo soy testigo de eso. Los otros discípulos dijeron, nosotros somos testigos, Jesús es real. Yo anduve con Él, yo comí con Él, yo lo miré orar, yo estuve con Él, yo miré los milagros, yo miré cuando lo querían matar y de repente salí y nadie lo miraba. Yo sé que Él es el Hijo de Dios. Nosotros tendríamos que hacernos una pregunta. Y voy a referirme a la hermana Ada. La hermana Ada es testiga de que Jesús sana, ¿verdad? ¿Y por qué es testigo ella de que Jesús sana? Porque ella estaba en el hospital y se estaba muriendo. No es que se estaba muriendo, es que los médicos dijeron, aquí no hay ni milagros que valgan, dijeron los médicos. Sin embargo, en un momento llegó una viejita, y era una viejita, una señora, de las ricachonas o de las... Y llegó y le dijo, tú no vas a estar aquí hasta el miércoles, Dios te va a levantar. Pero los médicos habían ya proclamado que su vida se acababa. Ok, ella es testigo de que Jesús sí sana, de que tiene poder. Ok, mire que gloria a Dios por eso. Ahora ella puede ir al hospital sin preparación teológica, sin preparación académica, sin nada, solo con el hecho de ser testigo, porque vivió en carne propia una realidad. Ella estaba dicho por los médicos que se moría, estaba destinada a morir y Dios la levantó. Simple, ella va a los hospitales y le cuenta la misma historia que ella sabe, se la cuenta a los que se están muriendo. Y Dios levantará a los que va a levantar y se morirán los que se van a morir. Pero Jesús tiene poder, es testigo. ¿Hasta qué? Hasta que se confrontó con una realidad, hasta que la vivió. Nosotros no podemos ser testigos de Dios sin el Espíritu Santo. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo, hermano? Sin el Espíritu, dice la Biblia, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Quiere decir que antes de eso no era posible. La gran pregunta es esta: Señor, los 120 habían andado con Él, seguramente eran de los hombres y mujeres más fieles que tenía Jesús, los seguidores más fieles. Habían andado con Él 3 años y medio, pero cuando Él se tiene que partir, le dice, no, tranquilo, váyanse al aposento alto a Jerusalén y esperen ahí la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? En Isaías 32, Isaías 59, en Joel 2, había dicho, yo voy a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Él había dicho que el Espíritu Santo iba a ser derramado porque Él conoce al hombre. El hombre no pudo con la ley, el hombre no pudo con el Señor Jesús solamente. El hombre sí va a poder con el Espíritu Santo, porque el Espíritu, en el Espíritu del hombre cambiaría sus pensamientos, sus sentimientos, su visión, su entendimiento, cambiaría todo en el hombre, y el hombre podía entonces así doblegarse a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Pero recuerde, todo el mundo, católicos, musulmanes y todo el mundo llama a Jesús Señor, a todo el mundo, los evangélicos chacuecos, los evangélicos buenos, todo el mundo. Pero todo el mundo dice de boca Señor, pero no todo el mundo reconoce a Jesús como Señor en el Espíritu. Esa es la diferencia. La diferencia es reconocer a Jesús en el Espíritu, reconocerlo en el Espíritu como Señor. Él es Señor. Es como cuando nosotros tenemos algo y decimos, no lo voy a hacer, no me conviene, pero lo tengo en el Espíritu.
¿Qué es lo que pasa? Repetidamente vuelvo a lo mismo. ¿Me entendieron? Si uno dice, no, no me conviene, sí, no, no me conviene, pero eso lo tengo en el espíritu, vuelvo repetidamente a caer en lo mismo, porque lo tengo en el espíritu. El Espíritu Santo es el único guiador de la iglesia, pero Señor, despiértame a eso. ¿Me vuelven a ver, por favor? No quiero mencionar los nombres, quiero que me vuelvan a ver. Miren, el Espíritu Santo es el único guiador, pero tenemos que rogar, Señor, despiértame, que yo me dé cuenta en el Espíritu. Señor, que es el único guiador en medio de un mundo de oscuridad, en medio de tantos caminos que hay en el mundo. Señor, ¿cuál camino voy a coger? Hermanos, es el único guiador, es el único. A nosotros nos parece estar haciendo bien cuando estamos siguiendo nuestros propios caminos. Dejamos el camino de Dios y nos hacemos un atajo. Ese es mío, yo me hago un sendero, pero es mío. Entonces dijo el Señor, 2 males ha hecho mi pueblo. Álvaro Murillo, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que digo, fuente de agua viva. ¿Y qué pasó? Y se hicieron para sí cisternas rotas que no contienen agua. Entonces, cuando nosotros dejamos el camino de la iglesia y nos hacemos un atajo, no parece malo, pero la Biblia viene a decir, hay caminos que al hombre le parecen derechos. ¿A qué hombre le parece derecho si usted es homosexual? Le pregunta, ¿estás seguro que tu camino va al cielo? No, es que yo soy homosexual. Pregúntele a una mujer prostituta. No le va a decir que su camino es derecho. No le va a decir un borracho que su camino es derecho. No le va a decir un mundano que su camino es derecho. ¿Quiénes son los que decimos que el camino que llevamos es derecho? ¿Quiénes son? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. El camino de no orar o de orar de vez en cuando, ese camino es de muerte. El camino de cargar la Biblia le parece derecho, pero no es cargar la Biblia, es escudriñar la Biblia. ¿Me entendió? Hay caminos que al hombre le parecen derecho. Venir al culto y sentarse en la banca le pareciera derecho, pero eso no es, porque Dios está buscando adoradores en espíritu y adoradores en verdad. Solo el Espíritu es el único que nos puede guiar en el camino, pero el Espíritu trabaja en el Espíritu. ¿Me entendió? Hermano, ¿me está entendiendo? El Espíritu trabaja en el Espíritu. Si el Espíritu no haya cabida en tu espíritu, si tú no lo necesitas, si no lo buscas, Él no va a llegar a tus rodillas, Él va a llegar a tu espíritu. Cuando Él llegue a tu espíritu, te saldrá de adentro ríos de agua viva, te saldrá de adentro la necesidad de adorarle, la necesidad de bendecirle, de glorificarle, de agradecerle. Te saldrá de adentro la necesidad de temerle, te saldrá de adentro la necesidad de cargar la Biblia cuando vienes al templo. Te saldrá de adentro la necesidad de no ponerle un pañuelo encima de la Biblia, de no ponerle un fustán encima de la Biblia, de no poner un cartón encima de la Biblia. Le dijeron a los nietos de Magdalena, uno de ellos, oyendo que no se debe poner fustanes sobre la Biblia, ni cazuelas sobre la Biblia, le dijo uno de ellos, abuela, ¿y si pongo una Biblia sobre la Biblia? Entonces, ¿qué pasa? Mire, ese muchachito tan pequeño le dijo, ¿y si pongo una Biblia sobre la otra Biblia, qué pasa? ¿También es malo? Y le digo, no, porque es la misma Biblia. Mire ese chiquito tan pequeño. Y yo no sé cuántos de ustedes, en verdad, la Biblia que contiene la palabra de Dios es maltratada. ¿Entendieron la palabra maltratada? ¿Lo entendieron? Es maltratada. ¿Qué quiere decir? Que el trato que hay que darle a la Biblia es el más grande porque ella contiene la palabra de Dios. Así es. Como que no dejen que se ensucie su Biblia. Y yo le quiero decir a los que no traen Biblia, desde aquí hasta allá, no traen Biblia. Ninguno de los que traen Biblia es tan pobre como para que yo se la regale. Y no se la regale. Ninguno de los que no traen Biblia
No la traen porque no tienen dinero, no la traen porque no tienen estima sobre ese libro que contiene la palabra de Dios, y eso es porque hace falta Espíritu de Dios. ¿Me entendió? Usted puede decir cualquier cosa, pero el Espíritu de Dios hace falta para reverenciar la palabra de Dios. El Espíritu es el que confirma el nombre de Dios. Cuando Pedro y Juan sanaron al cojo, entró el cojo y dijo Pedro: el Espíritu del Señor ha confirmado el nombre de Jesús, porque ellos le dijeron: en el nombre de Jesús, levántate. Fue el Espíritu el que confirmó. Ok, ustedes entienden. ¿Alguna vez los hombres que estamos aquí hemos besado a una mujer sin que eso nos provoque emociones? ¿Lo entienden? También hay mujeres aquí que alguna vez han besado a un hombre sin que les provoque emoción. Entonces de nada sirve el beso si no lleva consigo el ingrediente que emociona. ¿De qué nos sirve a nosotros ser evangélicos, llamarnos cristianos, si de verdad no está el Espíritu del Señor que nos lleva a la reverencia, nos lleva a la adoración, nos lleva a amar a Dios más allá de nuestro entendimiento, y a ponerlo en el corazón y el alma como lo más grande que hay sobre todo el universo? El Espíritu Santo es el Señor que lo necesitamos. Decíamos que es el único guiador de la iglesia. Es el único guiador de la iglesia. ¿Hay cuántos caminos hay que parecen derechos? Hay demasiados caminos. Y mire, no me mire como un tonto, por favor, no me mire. Yo no soy tonto, de verdad que no soy tonto. Pero de repente los muchachos de las iglesias escogieron estudiar los domingos, y nosotros hasta decimos: qué bueno, qué muchacho más esforzado. Si viniendo al culto todos los días los muchachos son chacuecos, imagínense cuando faltan al culto porque tienen que ir a estudiar. ¿Se imagina? Y la Biblia está diciendo con claridad: el Espíritu dice: ¿de qué le sirve al hombre si granjeara el mundo y perdiere su alma? Dice: ¿de qué le sirve al hombre? Es mejor que se quede burro, analfabeto, pero cristiano. Pero no tiene que quedarse ni burro ni analfabeto. Solamente necesita encontrar equilibrio entre lo humano y lo espiritual. Pero no tenemos ese equilibrio porque no tenemos el Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios no te manda a que no comas. El Espíritu de Dios no te manda a que no te cases. El Espíritu de Dios no te manda a que no trabajes. El Espíritu de Dios te manda a trabajar, te manda a casarte, te manda a prepararte en la vida. Dios no quiere analfabetos. Realmente el Espíritu del Señor lo que quiere es que le des a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y ahí está el problema. Ahí está el problema, porque la mayoría de nosotros sin Espíritu le da a César lo que es de Dios, pero nunca le damos a Dios lo que es de César. ¿Me entendió? ¿Lo dije bien? Le damos a César lo que es de Dios, pero no le damos a Dios lo que es de César. Nunca. Y Dios no está pidiendo lo de César. Lo de César es lo de César. Cuando tenga que casarse, cásese, haga sus muchachitos, eso es de César. Cuando tenga que trabajar, vaya y trabaje y coma, eso es de César. Pero el tiempo de la oración es de Dios, y el tiempo de la lectura de la Biblia es de Dios, y el tiempo de la predicación es de Dios, y el tiempo de la meditación es de Dios, y el tiempo de pensar en Dios es de Dios. Eso es de Dios, pero solo por el Espíritu se puede conseguir. La promesa del Padre, Dios no se emociona. El Padre hizo una promesa. Yo no sé si alguna vez recuerdas alguna promesa de tu papá: hijo, cuando yo me muera, yo te voy a dejar un caballo negro. No sé si recuerdas alguna promesa de tu padre. No sé si alguno de ustedes recuerda la promesa de su padre alguna vez. Pero el Padre puede ser mentiroso, el de nosotros en la tierra, pero el Padre de los cielos y la tierra, Él hizo una promesa: derramaré de mi Espíritu, porque Él dijo: no pueden sin mi Espíritu mi iglesia ni mi pueblo. No pueden y simplemente no pueden. Por eso es que Él no le permitió a sus 12 discípulos
al hombre que sacó la espada y le cortó la oreja al siervo de ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Ese se llamaba Juan, el que sacó la espada y le cortó la oreja. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Fue Pedro, gloria a Dios, ustedes están vivos. Pedro sacó la espada y le cortó. Ni aún ese le permitió a Jesús irse a trabajar sin el Espíritu. Le dijo, no, hasta que venga la promesa del Padre sobre ti, recibiréis el poder. Antes no era posible. Hermanos míos, todos nosotros hemos recibido al Señor Jesús. Algunos lo han recibido. Ustedes tienen que perdonarme, pero tienen que asegurarse de que lo han recibido. Pero los que han recibido a Jesús son realmente los candidatos para recibir al Espíritu Santo de Dios. Y hay que buscarlo. Dice la Biblia que Dios dará el Espíritu al que se lo pida. Pero es que recuerden, Dios es Espíritu. Dios no puede ser burlado. Usted no puede llegarle con un cuento a Dios y que crea que Dios se lo va a creer. Dios va a creer lo que Él mire en lo profundo del corazón suyo. Y cuando usted le pide del corazón del Espíritu y tiene necesidad porque el Espíritu Santo lo bautice, entonces el Padre no tardará en enviar su promesa, porque es la promesa del Padre. Pero nosotros hemos pasado el tiempo. Hemos pasado el tiempo y no tenemos necesidad del Espíritu Santo. Porque hoy tenemos buenos cantantes, porque hoy tenemos buenos músicos, porque hoy tenemos buenos predicadores que nos animan. Entonces nos mantienen emocionados, pero no llenos de Espíritu. ¿Me entendió? Por eso es que ahora no sé, como que la gente no necesita el Espíritu, como que no se da cuenta que el mundo está lleno de tinieblas y hay muchos caminos, y en tinieblas, ¿por cuál camino cojo? Y sin el Espíritu no podemos ver el camino de la iglesia. Dice que la palabra es la lámpara para el pie y la lumbrera para el camino. Ahí no se pierde nadie, pero necesitamos el Espíritu Santo en nosotros para ver en la palabra la luz que nos guía. No es fácil, hermanos míos. Por favor, hagamos hoy un trato. Decidamos a leer la Biblia hoy. Y yo no me voy, yo quiero que me recuerden a los diáconos de la iglesia que a partir de hoy empecemos a leer Mateo 1:1. Y cuando venga el otro domingo, entonces yo les voy a preguntar, hermano Héctor, ¿cuántos capítulos leyó? Yo le voy a preguntar, no importa si usted la lee o no la lee, yo le voy a preguntar, porque es necesario que comencemos a tener sensibilidad en el oído espiritual, y la palabra es la que da la sensibilidad en el oído espiritual, para que el Espíritu pueda trabajar, porque la palabra es la espada del Espíritu. Él no puede hacer nada si usted no recibe la palabra de Dios en su corazón. ¿Lo entendió, hermano? Dice que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Entonces, si a usted lo mandan a podar una manzana de la tierra y no le dan el machete, ¿cómo va a ser? No lo va a hacer con los dientes, no lo va a hacer con una rama, tiene que tener un machete. El Espíritu Santo necesita que la palabra haya cabida en nosotros para comenzar a hacer su labor en nosotros, cortando lo malo, podando lo que está mal, lo que no debe estar bien. ¿Me entiende? Haciendo una obra en nosotros, el Espíritu Santo. Nosotros podemos quitar los celulares y decir lo que hay aquí, celulares ya no más en los cultos, y los muchachos hasta se pueden ir de la iglesia y hasta pueden decir, no hombre, esa iglesia, ahí hay un dictador, se parece a Saddam Hussein con el bigote, no hombre, yo no sigo yendo ahí. ¿Me entiende? Todas esas cosas pueden pasar, pero cuando tiene el Espíritu Santo se va a dar cuenta que es el Espíritu Santo el que está diciendo, sea reverente al Dios Altísimo, sea temeroso del Dios Altísimo, y lo va a vivir en el Espíritu. Entonces lo va a poder hacer de corazón. Entonces posiblemente el día domingo o los días de culto dejarán sus celulares en su casa, ni siquiera necesidad de cargarlos, porque el Espíritu hará una obra en el espíritu del hombre. Si no, debe ser horrible tener un pastor empecinado que le recuerde todos los días. Voy a decir un nombre cualquiera, Roxana, ¿y qué pasó con el teléfono? Isolina, ¿y qué pasó con el teléfono? Debe ser horrible, pero yo como pastor
Si el Espíritu me guía, me estará diciendo el Espíritu, ¿de qué te sirve tener a Ernesto sentado ahí? El pobrecito lo están matando. Él está sin el celular, pero está chateando en la mente. ¿De qué te sirve tener amarrado a Álvaro Murillo ahí si él está pensando en otras cosas fuera del culto? ¿De qué te sirve? Entonces ya se dio cuenta cuánto necesitamos al Espíritu, porque el Espíritu nos tendrá en reverencia, en obediencia, delante del Señor en temor y temblor. Él nos tendrá en el lugar santísimo, y entonces se quitará de aquí, y entonces se quitará de aquí. Pero usted lo puede quitar de aquí y no lo quita de aquí. Entonces lo importante es quitarlo de aquí para que se quite de aquí, porque si lo quita solo de aquí, no se va a quitar de aquí. ¿Lo entendieron? ¿Cuántas promesas hemos hecho? Yo me acuerdo que todos los que están ahí le dijeron a Dios hace 1 año y medio, Señor, decide por mí. Y Dios no decidió que le dieras 98% de tu tiempo a César. Dios no decidió eso. Dios te dijo, dale a César lo que es de César. Figúrese que hay gente que no puede visitar porque ¿con quién deja a los hijos? Y cuando les toca trabajar para alimentar la barriga y echar mondongo, pueden dejar a los hijos o con el vecino o con la babysitter, o lo dejan solo, pero ahí sí se puede dejar. ¿Usted entiende eso? ¿Lo entiende? ¿Lo entiende o no lo entiende? ¿No lo entiende? Entonces váyase al Espíritu, porque aquí es el Espíritu. Llegó el tiempo de la iglesia, llegó el tiempo del avivamiento, llegó el tiempo de la preparación, llegó el tiempo en que el Espíritu debe guiar a la iglesia hacia el cielo. ¿Cuántos creen que Dios es mentiroso? Levanten la mano. ¿Cuántos lo creen? Nadie, ¿verdad? Entonces Dios dice verdad. Él viene, ayer que estábamos en el matrimonio, dice que Él se constituyó a la iglesia para sí mismo. Una iglesia gloriosa, lavada con su sangre, la hizo así para sí mismo, para llevarse una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Pero no solo se refiere a que las mujeres anden vestidas de monja, no, porque pueden andar vestidas de monja y tener el corazón de la gran ramera, igual que las monjas. No es eso. Se refiere a que el espíritu de la gente esté consagrado al Espíritu de Dios. Cuando eso ocurra, tú no vas a entender por qué vas a dejar a tu padre, a tu madre, a tu marido, a tu mujer, a tus hijos y tu casa. En segundo lugar y en primer lugar, las cosas del reino de los cielos. Entonces vas a comenzar a darte cuenta que el que se ocupa del reino, Dios se ocupa de sus cosas. Ocúpate de las cosas del reino y Él se ocupará de las cosas tuyas. ¿Usted lo entiende? Sería bonito, ¿verdad? Cuando el tiempo ha pasado, yo ya no tengo miedo. No tengo miedo de mi vida futura, no tengo miedo. Porque en tanto trabaje para el reino, mi casa y yo estaremos asegurados. Mi casa y yo tendremos comida, tendremos paz, caminaremos en medio del fuego y no nos quemaremos. Eso quiere decir, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, caminaremos sobre las aguas y no nos ahogaremos, porque el que trabaja para el reino, Dios se ocupa de sus cosas. Estamos hablando del Espíritu Santo, el único guiador. Señor, yo estoy a la fuerza en la iglesia evangélica. Levante la mano los que están a la fuerza en la iglesia evangélica. A la fuerza. Y si no existiera el infierno, estarías aquí. A ver, quiero que me ayude. Y si no existiera el infierno, si de repente Dios viene, no hay infierno, muchachos. El que se muere, se murió y tranquilo, así como las vacas se mueren. ¿Te quedarías en el culto? ¿Te quedarías en la iglesia?
O dirías, pues si no hay infierno, a disfrutar, muchachos. ¿Me entendió? ¿Entendió eso, muchachos? Hoy necesitamos darnos cuenta que el que nos hace saber las cosas del Espíritu se llama Espíritu. Dice la Biblia que nadie conoció jamás al hombre, solo el Espíritu del hombre. Entonces nadie conoció a Dios, sino el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en tu vida, Él revela a Cristo a tu espíritu. Entonces entiende diferente de cómo entienden los demás. Los que no traen Biblias a la iglesia no entienden lo que dice el pastor. No lo entienden, ¿verdad? Y resulta ofensivo. ¿Trajo su Biblia, hermano Arturo? No, hasta que se puso colorado. Ay, Marjorie, si este pastor, mira, si no tuviera miedo al infierno, yo me voy de esa iglesia. Un ejemplo. No entiende. No entendió. Pero si recibe el Espíritu Santo, entonces los demás le dirían a él, ajá, y no eras vos el que decías que no había que llevar la Biblia a la iglesia. Ajá, ¿y cómo es que ahora estás llamándonos a todos nosotros? Entonces él tendría que reconocer, es que antes venía sin Espíritu y ahora tengo el Espíritu Santo en mi vida, y eso es lo que me hace actuar. ¿Lo entendieron? Hermano Álvaro Murillo, ¿lo entendió? ¿Sí lo entendieron, hermano? ¿Qué vamos a hacer sin el Espíritu Santo? Necesitamos necesitarlo, necesitamos pedirlo. Pero Dios no es Juana Isabel. A Juana Isabel le encuentro, mira, hecho en la bolsa. Juanita, yo te quiero mucho, Juanita. Y ella dice, el pastor me quiere. Juanita, me haces falta. Dice, mire, yo le hago falta al pastor en la iglesia. Pero usted le puede decir 1.000.000 de veces eso a Dios. Y si no es verdad, si eso no es verdad, Dios no se lo va a creer. Dios no la va a oír. Dios no va a saber nada de eso. Entonces, nosotros necesitamos tener al Espíritu Santo. Y tenemos que pedirlo con necesidad. Hagamos lo de esa viuda y el juez injusto. ¿Cuántas veces fue la viuda donde el juez injusto? ¿Cuántas veces fue? Fue una y otra vez. Y el juez era temeroso de Dios. Amén, hermanos. Amén. Amén. No era temeroso de Dios. Ni respetaba a Dios, ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres, pero dijo, esta vieja, perdónenme, así haber dicho, esta vieja me tiene cansado, puede ser que me saque de quicio, mejor ya le doy el dictamen de justicia y se acabó. Y dijo, ¿cuánto más tu Padre contestará a los que claman a Él de día y de noche? ¿Cuánto más cuando Él mire y le diga, Señor, ¿qué voy a hacer? Estoy solo en la tierra, necesito al Consolador, necesito al Ayudador, necesito al Guiador para que me guíe en los senderos de justicia, en los caminos espirituales, porque yo no entiendo y solo hay un camino, pero hay muchos para mí, y solo hay uno que me lleva al cielo, y hay muchos para mí. ¿Cuál es el camino? Entonces vamos a entender por fin, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Y vamos a entender por fin, Señor, cuando digo en el Salmo 119, cuando yo entienda tus mandamientos, los cumpliré hasta el fin. Pero no los entendemos. No los entendemos. Hija, no te cases con ese. Hija, no jales con ese muchacho. Tiene un tatuaje aquí. Dicen que andaba en una pandilla. Hija,